Muy buenas tardes, un gusto compartir un evento más del IPCBA y más que nada con una audiencia en donde están asistiendo muchos jóvenes. La idea es tener la visión y la mirada de los jóvenes con respecto a la cadena de ganados y carnes y ver cuáles son los nuevos desafíos que tiene que enfrentar en la nueva normalidad, ¿sí? Cuando se logre superar definitivamente el tema de la pandemia. Lo que yo quiero resaltar es que probablemente estemos asistiendo o protagonizando a la mayor migración del ser humano, ¿sí? Que no es ni más ni menos que pasar del mundo real al mundo virtual. Eso que ven en pantalla es un evento de capacitación, un congreso que en su momento organizó ACA Jóvenes, ¿sí? Por ahí el segmento dentro de ACA más joven, que lo pongo como una experiencia virtual totalmente inmersiva, quizás mucho más que la que estamos teniendo en estos momentos, porque el Congreso se llevó a cabo en un evento totalmente virtual, uno participaba de este evento, ese que está ahí, soy yo dando la charla bajo el formato de un avatar, ¿sí? Y lo pongo porque me parece que lo que viene en los próximos años van a ser cada vez más experiencias virtuales, en el ámbito laboral, en el ámbito de las experiencias de consumo, y es importante que se le preste atención para una adecuada promoción de la carne en los años que vienen. Pero también que estamos, no voy a decir nada que no sorprenda, que pueda sorprender, ¿no es cierto? Pero estamos en un momento disruptivo, el COVID ha sido un momento disruptivo en la vida de todos nosotros, y en los negocios también, y por eso no es raro que una de las principales empresas de hamburguesas a nivel internacional pida a través de las redes sociales que la gente compre inclusive hamburguesas de la competencia, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, y eso no tiene ni más ni menos que otra explicación vinculada a cuánto el COVID ha afectado la restauración y el food service y cuánto les cuesta a estas empresas recuperar y a su nivel de ganancias y recuperarse financieramente. Entonces, claro, este es un ejemplo de que vivimos un momento claramente disruptivo, donde, como dice ahí, ¿no? Lo imposible se vuelve posible, ¿sí? Además tenemos un cambio bastante violento en todo lo que tiene que ver con los cambios en los valores y los estilos de vida. Ya se venían dando, y la pandemia yo creo que va a acelerar estos cambios en las tendencias de valores y estilos de vida. Por eso van a empezar a aparecer todavía con más fuerza aquellos que propician o quieren o buscan una mayor igualdad. Van a empezar a aparecer con más fuerza todos los movimientos antiespecistas, feministas, en fin, los mismos ambientalistas como valores que por ahí consideran no solo los más individuales, sino los más colectivos. El comprar con conciencia social en el futuro va a ser un factor a tener en cuenta y que la carne o la cadena de ganados y carnes debería considerar. Un cartel de una carnicería como el que están viendo en pantalla hace muy poquitos años no hubiera sido posible. Sin embargo, hay un carniza que en estos días pone y habla de asade con huese, osobuque, chuletes de cerdo. Es una situación en donde es una señal de que este tipo de cuestiones, un mundo más inclusivo, un lenguaje inclusivo, hasta tiene que empezar a tenerse cada vez más en cuenta en las comunicaciones de la cadena de ganados y carnes. Estamos asistiendo también a una aceleración digital muy fuerte. Fíjense lo que plantea aquí el CEO de Microsoft, que 2 años de transformación digital han sucedido, han ocurrido en 2 meses. Fíjense la forma en que esto se acelera, la digitalización se está cada vez profundizando más en todos los quehaceres de nuestras vidas. Eso hace que muchos de nosotros nos parezca que estamos como ese hámster, permanentemente sin tiempo, permanentemente con problemas inclusive de concentración, ¿no es cierto? Muchos hablan hoy en día de la era de distracción,
Y claro, cuando uno analiza esta cuestión desde el punto de vista de las estrategias de marketing o de tácticas de marketing inclusive, la gente lo que tiene es un déficit enorme de atención, y esto lleva a que sea cada vez más inmune a la publicidad. Somos la generación en la historia que más está expuesta a la publicidad, sin embargo, hay cada vez menos atención en la publicidad. Cada vez somos más digitales, cada vez vivimos más en las redes sociales, ¿sí? Argentina es de hecho uno de los países que más vive en redes sociales, y claro, en la medida que estamos cada vez más empantallados, muchos empiezan a tomar a las redes sociales como fuentes de noticias. Y este gráfico lo que les muestra es, a nivel internacional, una encuesta que se ha hecho a nivel internacional, cómo justamente en los segmentos de mercado más jóvenes, las burbujas de la izquierda, centennials, millennials, utilizan las redes sociales como fuente de información, con lo cual esto también es un cambio de paradigma en los procesos de formación de opinión de la gente en muchos aspectos y desde muchos puntos de vista. Esto es un focus group del instituto hace un par de años, en donde se analizan cuáles son los factores que intervienen en las nuevas conductas alimentarias, qué es lo que define las nuevas conductas alimentarias. Las redes sociales cada vez inciden más en esta cuestión de, querer volcarse a conductas alimentarias que vayan dejando la carne. Y esto es lo que plantea acá, ¿no? Testimonial de Millennial, donde el bombardeo de información con estos nuevos valores o estas nuevas preocupaciones, y sobre todo a los más jóvenes, está provocando un cambio en las tendencias alimentarias. Acá lo vemos un poco como un collage de, claro, todos los movimientos activistas, todos estos colectivos que buscan o tienen otro propósito, otro estilo de vida, se hacen sentir y mucho, hacen sentir su voz con mucha potencia en las redes sociales, y van planteando estas inquietudes y la posibilidad de que los más jóvenes, en definitiva, asimilen estos mensajes, crece a medida que pasa el tiempo. Si los más jóvenes están más en las redes sociales, y este es el entorno en donde las redes sociales empiezan a plantear estas problemáticas, es probable que se vaya produciendo cada vez más, y en los próximos años aún más, cambios en los hábitos de consumo. En el caso de Argentina, la pandemia la encuentra consumiendo menos carne. A pesar de los 50 kilos por habitante por año, en Argentina se está comiendo menos carne. Cuando uno desagrega esta cuestión por segmentos de mercado en función de conductas alimentarias, los más carnívoros, los carnívoros tradicionales, el principal motivo por el cual dejan de consumir carne es el económico, como dice ahí, porque está más cara para mis posibilidades económicas. Y fíjense, casi 8 de cada 10 carnívoros comen menos carne por cuestiones económicas, pero los flexitarianos, aquellos que van consumiendo también menos carne, fíjense en que lo hacen en una primera justificación por un hábito de alimentación más saludable, y en segunda razón, razones económicas, pero después aparecen otros cuestionamientos al comer carne que tienen que ver con cuestiones ambientales, con cuestiones de seguimiento de modas, para prevenir enfermedades, etc. Y el colectivo más fundamentalista, si se quiere, de veganos o vegetarianos, que en Argentina reuniría entre los dos un 5% de la población, lo hace, come menos carne, fundamentalmente por una cuestión de maltrato animal, ¿sí? Y en segunda medida, un 16% de las respuestas para buscar una alimentación más saludable. Entonces, es importante la realización de estudios de mercado para identificar justamente cómo se dan estos cambios, y es importante esto que venimos diciendo para ver cómo puede darse a futuro el consumo de carne y el reemplazo del consumo de carne como preocupación del sector. Otra cuestión que me gustaría resaltar en esta instancia de pandemia, y lo que uno está viendo de los cambios en el mundo, es plantear esta pregunta, ¿no? Si cada vez vamos a estar más manejados por algoritmos, si cada vez nuestros gustos y preferencias van a seguir siendo expuestos, y si esto va a dar paso a que las empresas después pongan productos cada vez más personalizados o cada vez más asociados a nuestras preferencias, ¿sí?
El caso de Netflix es el que por ahí, por estos días, mucha gente ve, en donde hay una recomendación en base a las películas que ya se vieron previamente, a las series, a cuáles despertaron más interés o menos interés. Entonces, ¿por qué hago referencia a esta cuestión de los algoritmos? Porque estoy visualizando también, y más allá de los veganos, los vegetarianos y los cambios en las tendencias alimentarias, estoy visualizando que la pandemia ha acelerado y mucho todo lo que tiene que ver con la producción y la comercialización de alimentos similares a la carne que buscan reemplazarla desde un punto de vista sintético, ¿no es cierto? Es decir, sin componentes animales. Ahí hay grandes empresas dedicadas específicamente a esto, sobre todo en Estados Unidos, pero que se van expandiendo a otros países del mundo, y en donde hay las empresas tecnológicas, las más poderosas a nivel mundial, también están invirtiendo y están relacionándose con estos negocios. Entonces, y justamente estas empresas tecnológicas, ahí está el caso planteado de Bill Gates y el dueño de Amazon, ¿sí? Cómo están invirtiendo cada vez más en este tipo de productos. Estas empresas tecnológicas son las que van a tener posibilidad de usar más los algoritmos y la inteligencia artificial, y las que van a llegar en los próximos años con más personalización a los distintos colectivos o segmentos de mercado. Entonces, lo planteo como que el sector debe estar atento a esta nueva competencia que seguramente se va a venir a futuro, y en un futuro, les diría, más cerca del que muchos están pensando. Yo quisiera plantear, para ir encarando este comentario o este panorama, algunos desafíos y oportunidades que se plantean en la carne. Creo que estamos en una etapa de aprender en términos de comunicación, de cómo hay que intervenir en las conversaciones en las redes sociales. Les pongo acá un ejemplo de un comercio minorista que vende milanesas en la ciudad de La Plata. Y les pongo un buen ejemplo, y lo que entiendo no es un buen ejemplo. Primero, esto que yo les decía de cambios en la conciencia social de la gente y en la compra con conciencia social, este negocio pone o realiza una campaña con un fuerte componente social, de solidaridad, digamos, de alguna manera impulsando la donación de plasma en este contexto de pandemia, ¿no? Para tratar de mejorar la condición de salud de las personas, lo cual tiene muy buena respuesta y le da inclusive hasta visibilidad en los medios tradicionales, ¿no? En la televisión, en otros medios de prensa. A la derecha, un mal ejemplo, ¿no? En el medio de la pandemia y de la crisis del coronavirus, salir a pelear con el colectivo de los veganos o vegetarianos, ¿no es cierto? Inclusive metiéndose con algún aspecto de salud que es muy, muy cuestionable también. Entonces, insisto, estamos en una etapa de aprender, y está bueno ver las cosas que están bien y las cosas que están mal para no cometer errores, ¿no? Ir por el buen camino. Pero también que en esta instancia, como decía hoy, ¿no? de poca atención de la gente, o poca capacidad de atención, hay un actor que puede ser clave en ayudar a comunicar lo que pueden llegar a ser las bondades de la carne vacuna. Y bueno, ahí está el ejemplo de un influencer, que es Javi Rosenberg, con mucho movimiento y mucho reconocimiento por parte de la gente. Y le pongo como ejemplo porque, bueno, es un buen ejemplo como influencer, y creo que a futuro va a ser cada vez más importante trabajar con ellos, ¿no es cierto? El marketing de influencia, los influencers son inspiradores, son muy hábiles generando contenido y generan mucho engagement o involucramiento de la gente, y creo que es la mejor forma o el bypass de evitar estos problemas con la publicidad que yo les mencionaba hace un ratito. Otra cuestión que me parece clave es la creatividad. ¿Sí? La creatividad en el ámbito digital tiene que ser todavía más importante que en el mundo real. Pongo el ejemplo de esta fotografía, ¿no? Hay en algún momento un fotógrafo que es Marcos López, hace famosa esta fotografía, un poco haciendo la versión criolla de lo que ha sido La Última Cena de Leonardo da Vinci, y en nuestros días actuales de pandemia, de aislamiento y de
una virtualización total, hay otra persona que toma estas fotos, que es Manuel Fernández, y le da un resignificado, planteándola como una actividad más de Zoom, ¿no es cierto? Entonces, insisto, me parece un excelente ejemplo de creatividad, y creo que ahí va a haber que transitar mucho en los próximos años, va a haber que poner mucho a jugar la creatividad en el ámbito digital. Y para cerrar esta cuestión, ¿no es cierto? No nos olvidemos que detrás del marketing juegan y mucho las emociones, y por más que entremos en un mundo cada vez más digital, no debemos olvidarnos de las emociones. Y, fíjense, una simple publicación en Instagram de una carnicería, en donde la consigna es: me pidió una prueba de amor, le llevé carne del Pampa. ¿Sí? Ese es un poco el mensaje que pasa la carnicería. Reitero, es una cuestión emocional, los mensajes emocionales son los que más se comparten, y el boca a boca es lo que va a ayudar a lograr cada vez balancear un poco ese problema que uno está visualizando hoy en las redes sociales con el caso de la carne. Así que, de mi parte, un agradecimiento enorme a su presencia en este evento, espero les resulte de utilidad, así que a disposición y muchas gracias.